Te habla Conejo Negro. La historia que te voy a contar a continuación fue recopilada a partir de testimonios individuales, cartas y recuerdos. Cuando tuvimos en nuestras manos toda esta información y la comenzamos a ordenar, nos llevamos una sorpresa extraña y perturbadora. Sin más preámbulos, que venga la oscuridad. Salió del baño. Se enredó el cabello alrededor de una toalla. Se acababa de dar un baño con agua tibia. Afuera no hacía ni frío ni calor. Estaba fresco. Presionó el interruptor de la luz del pasillo. El foco emitió un brillante destello y se fundió instantáneamente. Era tarde y la oscuridad ya había entrado al departamento. La mujer iba descalza. Al no poder ver dónde ponía los pies, decidió caminar lentamente. De las penumbras salió un hombre. Caminó sigilosamente siguiendo sus lentos pasos. Cobijado por la oscuridad y ayudado por la ligereza de sus pisadas, pasó totalmente desapercibido por ella. La mujer entró a su habitación y cerró la puerta. El hombre permaneció unos minutos en silencio, sin moverse, con el oído aguzado, escuchando lo que sucedía del otro lado. Estaba alistándose para dar su próximo movimiento. Ella vivía sola. Ese hombre no tendría por qué estar ahí. Cuando él dejó de escuchar ruidos al interior de la habitación, se agachó para ver a través del ojo de la cerradura. Pudo ver a la mujer en la cama. Aún estaba despierta. Hojeaba desinteresadamente un libro que tenía en las manos. El hombre siguió espiándola hasta que ella apagó la luz de la lámpara que tenía sobre la mesita de noche. Él estaba seguro de que en cualquier momento se quedaría dormida. Aún así, fue cauteloso y aguardó unos minutos más antes de entrar. Por la ventana de la habitación se colaba un poco de luz. Esta luz reposaba sobre la blanca sábana que la mujer se había echado encima, y como si él fuera una bestia en acecho de su presa, pudo reconocer perfectamente cuando ella quedó poseída por el sueño. Entonces abrió la puerta e ingresó a la habitación con cuidado. Lentamente caminó hacia la cama. Se paró frente a ella. Antes de hacer cualquier movimiento, se mantuvo quieto, observándola por varios minutos. Ella dio un fuerte suspiro, pero él no se inmutó. Sabía que esa mujer estaba profundamente dormida. Se agachó y tomó un largo y húmedo mechón de pelo entre sus dedos. Luego sacó unas tijeras que llevaba en el pantalón. Cortó lentamente el mechón de cabello. Hizo un movimiento brusco al retirar la mano, pero la muchacha no se movió ni un poco. El hombre regresó sobre sus pasos, caminando hacia atrás, sin despegar la vista de la muchacha. Se quedó observándola. Conocía a la perfección sus ciclos de sueño, ya que llevaba una semana escondido en su departamento. Salió de la habitación y cerró la puerta. El sujeto volvió a su escondite en algún lugar dentro del hogar de la muchacha. Pasaba de la medianoche. Era escalofriante imaginarlo siquiera. El lugar era pequeño, y aún así, él había logrado pasar desapercibido por Maribel. Las próximas horas transcurrieron sin novedad, hasta que en la madrugada sonó el teléfono. Revisó la hora en el despertador que tenía en la mesita de noche. Eran las 3 de la mañana. Se levantó de la cama sin abrir completamente los ojos.
A tientas, buscó la manija de la puerta y salió a la sala, aún medio dormida y tambaleándose hasta llegar al teléfono. No tenía idea de quién podría estar llamando a esas horas de la madrugada. Se aclaró la garganta y descolgó el teléfono. Tardaron en contestar, pero en cuanto oyó la voz, enseguida la reconoció. Era la vecina del piso de abajo, quien un poco asustada le dijo: Maribel, asómate por la ventana. Y colgó. Alguien te observa en la oscuridad presenta. La confesión. Esa madrugada, la vecina, Ana María, había fallecido en su departamento. Días después, Maribel se ofreció a guardar sus cosas para enviárselas a su hijo. Encontró en el armario cajas con mechones de cabello, como el que le hacía falta a ella, como el que el hombre le había cortado. Encontró también que la señora tenía llaves del departamento de Maribel, pero lo más extraño que halló fue una carta que había al interior de la caja. Esta tenía escrita una confesión, pero no estaba firmada por la señora Ana María. Había sido escrita por un hombre. Maribel terminó de leerla y se tomó un momento para asimilar lo que había leído. Se quedó asustada por todo lo que se había enterado. Todo lo que relataba la confesión había ocurrido en un pueblo muy conocido a las afueras de la ciudad. Maribel pausó su tarea y regresó a su departamento. Tomó el teléfono y le marcó a una tía que precisamente vive en ese lugar. Le preguntó si se le hacía familiar la historia relatada en la carta que acababa de leer. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro. La señora le dijo a Maribel: «Hija, no vas a creer lo que te voy a contar». Sucedió hace más de 25 años. Las enormes y pesadas puertas de madera de la iglesia seguían abiertas a pesar de que 30 minutos pasaban de la hora habitual del cierre. En un incómodo banco de madera, dentro de una pequeña cabina, el padre escuchaba atento y un poco impaciente la confesión de aquella mujer que iba cada viernes a pedir perdón por sus pecados. En menos de 20 minutos, el padre ya había revisado su reloj más de 3 veces. Cuando creyó que ella había terminado, se adelantó a darle unas cuantas penitencias y recomendaciones y se despidió de ella. La mujer suspiró, dio las gracias, se levantó y tardó un poco en salir. Luego la puerta del confesionario se cerró tras de ella. Sus pasos se fueron alejando, creando un eco que retumbaba en las paredes del recinto. El padre miró su reloj nuevamente. Habían pasado 40 minutos y si tenía suerte, aún lo estaban esperando afuera de la iglesia para llevarlo a su casa. Se levantó de su asiento y casi al instante escuchó que alguien entraba al otro lado del confesionario. El padre, rápidamente, sin permitir que la otra persona dijera una sola palabra, le pidió que regresara al día siguiente, alegando que era demasiado tarde. Sin los últimos rayos de luz, el camino se convertía en un espantoso y peligroso laberinto. «Ya nadie lo está esperando afuera, padre», le dijo la persona al otro lado. Le pedí que se retirara y me obedeció. Así que estamos solo usted y yo. Le ruego que me escuche. El clérigo no se lo creyó a la primera y se levantó de su asiento.
Saldría del confesionario a buscar al hombre que lo llevaba diariamente a casa, pero algo le impidió abrir la puerta de la cabina. Esta estaba bien cerrada. Solo quedamos usted y yo, y necesito desahogarme, recibir el perdón. Nuevamente miró su reloj y se resignó. Ya no había manera de regresar esa noche a casa. Se tendría que quedar en la iglesia a dormir. Ya entonces, la persona inició su confesión. El hombre comenzó asegurando que todo lo que había hecho, lo había hecho contra su voluntad. Decía que una fuerza externa lo había obligado a actuar de la manera en que lo hizo. Llevaba varias semanas metiéndose a las casas de las personas. Descifraba la manera de ingresar sin que se notaran las puertas forzadas o tuviera que romper alguna ventana. Los miraba hacer sus labores diarias, los estudiaba. Comenzó a descifrar el perfil de cada uno de los habitantes del lugar. Pudo ser testigo de toda esa clase de cosas que hace la gente cuando piensan que están a solas. Por las noches les tomaba fotos mientras dormían. Se acercaba a olerles la piel, el cabello, a verlos de cerca, a conocerlos completamente, más de lo que hubiesen podido conocerse ellos mismos. Lo hacía porque estaba buscando apóstoles, personas que pudieran ser testigos de lo que iba a hacer, fieles seguidores de un culto que pretendía invocar a alguien desde la muerte. Ahí el padre interrumpió la confesión. Lo que estaba escuchando de voz del misterioso hombre comenzaba a tornarse oscuro y espantoso. Trató de pronunciar una oración, pero no podía. No le salían las palabras de la boca. Tenía en la mente lo que quería decir, pero también parecía que una voz que no le pertenecía a su conciencia se entrometía en sus pensamientos y le impedía decir lo que quería decir. Apretó con fuerza el rosario que tenía entre sus dedos y sin haber podido pronunciar una sola palabra, el confesor continuó. Ahora su voz era distinta, había cambiado. La conversación cambió de rumbo y dejó de ser una confesión. Se convirtió en una amenaza. La nueva voz ahora decía que no necesitaba ningún perdón. Usted sabe que en este lugar varias personas han regresado de la muerte. Cuando terminó de decir eso, la vitrina con los restos de la milagrosa niña tronó. En esa iglesia se resguardaban los restos de una joven que había vencido a la muerte. Su cuerpo se conservó como reliquia en una caja de cristal para adoración del pueblo, por no decir que la encerraron ahí para que dejara de asustar a todos con sus inquietantes apariciones. El padre estaba conmocionado, se levantó de su asiento y quiso salir del confesionario, pero no pudo. Alguien al otro lado le impedía salir. El sacerdote podía verlo a través de un fino calado de madera que decoraba la puerta del confesionario. Era un rostro descarnado, horrible. Cuando la voz del hombre continuó, pareció provenir de todos lados. Incluso su hermano, padre. Él no estaba del todo muerto cuando lo enterraron. Habiendo dicho eso, caminó de regreso hacia la otra cabina del confesionario. Ambos se quedaron callados. El padre comenzó a imaginar a su hermano luchando al interior de la horrible tumba en la que había quedado atrapado. No podía dejar de pensar en eso. El otro hombre, quien se había ido a confesar, ya no hablaba, ya no hacía ruido. Pasaron varios minutos antes de que alguno de los dos hiciera un solo movimiento. El padre recogió sus cosas y se levantó. Esta vez nada le impidió abrir la puerta. El confesor seguía al otro lado,
guardando silencio y sin moverse ni un poco. El padre rodeó el confesionario para pedirle al otro hombre que saliera de la iglesia. Entonces vio la puerta abierta. Caviló un poco antes de asomarse, pero al ver que adentro no sucedía nada, dio un paso hacia el interior. Ahí encontró, sentado sobre el banco de madera y recargado hacia un costado, a un hombre muerto. Por su aspecto se podría decir que se había ahogado. Sus ropas estaban totalmente empapadas y deshechas, su piel hinchada y su carne rojiza y oscura. El podrido y rasgado pantalón dejaba ver un tatuaje deformado en la pierna derecha. El padre creyó saber de quién se trataba, pero no tenía tiempo para confirmarlo. Quería salir corriendo de ahí, solo que no sabía aún hacia dónde ir. Tenía la desesperante urgencia de verificar lo que le habían dicho de su hermano muerto, pero ir a profanar la tumba en la madrugada no solo sería macabro, sino que lo más seguro es que no estuviera bien visto por los ojos de Dios. Antes de retirarle la vista al cuerpo, notó que al cuello llevaba una cadena con una medallita y una llave. Al ver la llave se llevó la mano al pecho, donde él debería tener una llave parecida, pero ahora ya no la tenía. Eso que se había metido a su iglesia era oscuro y se escondía en la sombra de la vista de su Dios. Quiso gritar una oración a la que él le tenía mucha fe, pero de su boca no salían las palabras. Cayó en la desesperación. Sabía que no podría hacer nada con el cuerpo que tenía enfrente en ese momento. Entonces caminó apresuradamente hacia la salida. En una de las bancas de madera, vio sentada a Ana María, una mujer que nunca iba a la iglesia y que había sido acusada de muchas cosas indignas y espeluznantes. En su rostro se dibujaba una siniestra sonrisa. En el cuello llevaba la misma cadena con la medalla de San Benito y la llave. Se asustó al verla, pues no esperaba encontrarse a alguien más al interior de la iglesia. Además, él más que nadie sabía que esa mujer tenía mucho que ver con todo lo que había estado sucediendo no solo esa noche, sino en el pueblo en los últimos meses. El padre pasó a su lado y se siguió de largo. Salió por las enormes puertas de madera, atravesó una pequeña plaza y cuando llegó a las rejas, escuchó el sonar de las campanas. Volteó asustado, no solo porque nadie debería estarlas tocando a tan altas horas de la madrugada, sino porque la tarde anterior, entre varios habían bajado dichas campanas para pulirlas. Cuando la tía terminó de relatar la historia, Maribel le dijo que esa señora, Ana María, era su vecina, la que había muerto días antes. Le dijo que ahí en su casa había encontrado la carta y varios mechones de cabello. Maribel siguió hablando, contándole todo lo que le sucedió en su departamento la noche en que ella murió. La tía había dejado de poner atención y solo estaba esperando el momento en que la otra mujer terminara de hablar. Cuando por fin tomó la palabra, le dijo: «Hija, ¿pero no entendiste nada de lo que te conté? Ana María no está muerta». Solo queda un episodio para terminar con esta historia: bodas negras. Asegúrate de cerrar puertas y ventanas y mirar con regularidad en esos rincones de tu casa donde podría estarse escondiendo alguien. Alguien que te observara dormir, hacer tu vida diaria.
También asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los estrenos, los anuncios y las sorpresas que tenemos para ti. Alguien te observa en la oscuridad.